la traición no es solo un concepto dentro del ideario de lo que es la humanidad, de lo que es el ser humano, sino que también en la propia naturaleza podemos encontrar moléculas y sustancias que pueden englobarse dentro de este concepto. Por ejemplo, si nos vamos a las antiguas glorias y epopeyas del Imperio Grecorromano, tenemos una como es el caballo de Troya. Si nos vamos al ámbito químico biológico, hay sustancias que pueden ejercer como un caballo de Troya. Sustancias que pueden ejercer una determinada función y dentro del organismo engañarlo al mismo, provocando una función totalmente diferente o incluso hasta antagónica. Una de las sustancias que se engloba dentro de esta traición sería el betilio, el cual dentro de los antiarrítmicos de clase 3 y de clase 2 engaña en cierto modo al sistema adrenérgico o simpático en una situación de arritmia ventricular, favoreciendo la desaparición y control de la misma. El bretilio es un fármaco que pertenece a la familia de los antiarrítmicos y de todos los mismos pertenece a la clase de tipo 3, aunque según su mecanismo de acción también se puede englobar dentro de los antiarrítmicos de clase 2, es decir, fármacos que interactúan a nivel del sistema nervioso adrenérgico o simpático. El bretilio se comercializa dentro de los ámbitos sanitarios y farmacéuticos bajo su mismo nombre genérico. Y especialmente el bretilio se conoce como tosilato de bretilio. Actualmente es un fármaco que está bastante en desuso debido a la gran cantidad de efectos adversos que puede provocar en el paciente, incluso en uno sano. Y si atendemos a la estructura y composición química del bretilio, vemos que está compuesto de una molécula bastante sencilla, especialmente de un anillo benceno al cual se le une un átomo de bromo, y la mayor particularidad que tiene el bretilio, la presencia de un catión o un ion de tipo o de carga positiva de nitrógeno, aumentando su valencia de 3 a una compartición de 4 electrones. Aunque su uso está bastante restringido dentro de los tiempos modernos, incluso hay países como la propia España o incluso el Reino Unido que no lo comercializan, el bretilio de vez en cuando todavía se sigue utilizando para el tratamiento y la profilaxis de las arritmias o cuadros arritmogéneos que sean de tipo ventriculares, aunque eso sí, el bretilio en los lugares donde se utiliza todavía se tiene en cuenta como última opción, es decir, cuando todas las opciones antiarrítmicas han fallado y nos queremos arriesgar, por así decir, con el bretilio. Pero especialmente tenemos que tener en cuenta que el bretilio se utiliza para tratamiento y la profilaxis de las arritmogéneas de tipo ventriculares. Más adelante veremos los efectos adversos que tiene el bretilio y la mayoría de ellos son la causa de por qué no se utiliza en los tiempos actuales. Pero sí tenemos que saber que el bretilio está contraindicado cuando hay cuadros de arritmogenia o de arritmias que estén producidas por sustancias digitálicas, como por ejemplo la digoxina, glucósidos cardíacos. Tampoco se debe utilizar cuando el corazón
tiene un ritmo lento, es decir, una bradiarritmia, como pueden ser las bradicardias, los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, y tampoco se debe de utilizar en la hipotensión arterial. En el mecanismo de acción veremos el porqué. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el bretilio hay que evitar usarlo en aquellos pacientes con un gasto cardíaco de tipo fijo, es decir, que siempre tiende a una insuficiencia cardíaca continua, cuando hay ciertas estenosis, como por ejemplo en la estenosis aórtica y también en algunas estenosis valvulares, y tampoco se debe utilizar el bretilio o con mucha precaución en las hipertensiones pulmonares. La vía intramuscular, como veremos más adelante, no está recomendada utilizarla, ya que el bretilio, aunque se puede utilizar por esta vía parenteral, si se administra de forma repetida en un área local orgánica bastante reducida, puede generar necrosis y inflamaciones, por lo cual la vía intramuscular no es del todo recomendable, a no ser que se alternen las zonas de punción. Hay que tener precaución con el bretilio. En los pacientes geriátricos en la tercera edad siempre hay que cuidar de nuestros mayores. Y en las insuficiencias hepáticas y o renales. Y por supuesto hay que tener en cuenta que el bretilio, al ser un fármaco con mucha adversidad y que se utiliza para el control de las arritmias ventriculares, solamente se suele utilizar en ámbitos críticos y ámbitos quirúrgicos como pueden ser la SUFI, las unidades de reanimación o el propio ámbito quirúrgico en los quirófanos. El mecanismo de acción del bretilio se podría comparar perfectamente con una epopeya de tipo grecorromana, especialmente con el caballo de Troya. Es decir, el bretilio es un fármaco que pertenece a la clase antiarrítmica de clase 3, ya que a nivel miocárdico, a nivel del corazón, aumenta la duración del potencial de acción, así como también incrementa el periodo refractario. Pero debemos de tener en cuenta que el bretilio, aparte de pertenecer a la clase 3 de los antiarrítmicos, también se incluye dentro de los antiarrítmicos de clase 2, como serían los beta bloqueantes. Aquí es donde entra el término de caballo de Troya. El bretilio es un fármaco que, dentro del sistema adrenérgico, es decir, del sistema simpático, en sus primeros estadios de acción actúa como un simpático mimético o como un fármaco adrenérgico, es decir, aumenta la actividad del sistema nervioso adrenérgico mediante la liberación de catecolaminas, pero inmediatamente pasa a ser un simpaticolítico, es decir, un adrenolítico, merma la actividad del sistema adrenérgico, es decir, lo engaña. El bretilio dentro de la adrenergia libera catecolaminas para después inhibir la segregación de las mismas. De ahí el término de que el bretilio, como antiarrítmico de clase 2, se puede considerar como un caballo de Troya adrenérgico. Engaña al propio sistema adrenérgico. La vía de administración más usual del bretilio es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como periférica y entral, así como también la vía intramuscular para las emergencias. Pero hay que tener cuidado con esta última vía de administración, con la vía intramuscular, ya que la administración continua y o repetida del bretilio en una misma área localizada o focal del organismo puede provocar necrosis en la misma. ¿Y por qué? Por el mero hecho de lo que hemos mencionado en el apartado anterior, por el caballo de Troya. En la zona local, el bretilio engaña al sistema adrenérgico para que libere catecolaminas y luego inhibe la segregación de las mismas.
la liberación exagerada o exacerbada de catecolaminas en una zona tisular puede provocar la necrosis y inflamación de la misma. De ahí que la vía intramuscular del bretilio, si es de forma repetida, no se debe de utilizar. Ahora, si se van alternando las zonas de administración, sí se puede utilizar. La posología más habitual del bretilio en los países donde aún se utiliza y está comercializado su uso sería: si utilizamos el bretilio por vía intramuscular alternando los lugares de administración o de inyección, podemos utilizar en adultos de 5 a 10 miligramos por kilogramo en 1 o 2 horas aproximadamente. Mientras que en pediatría bajamos un poco la dosis y espaciamos el tiempo. Por ejemplo, de 2 a 5 miligramos por kilogramo en unas 6 u 8 horas, si fuera necesario. Y si utilizamos la vía intravenosa para la administración del bretilio, en adultos empezaríamos con una dosis de carga o de inicio de 5 miligramos por kilogramo, aumentando esa dosis a 10 miligramos por kilogramo a pasar en unos 5 o 10 minutos, administrando un máximo de 35 a 40 miligramos por kilogramo. Y si nos vamos a los ámbitos pediátricos con la vía parenteral intravenosa, comenzaríamos con la misma dosis de inicio y de carga, es decir, 5 miligramos por kilogramo, para aumentar a 10 miligramos por kilogramo, pero espaciando un poco más el tiempo, a pasarlo entre 10 a 20 minutos o incluso a 30 minutos si fuera necesario, y administrando un máximo de 30 miligramos por kilogramo. Y si vamos a utilizar bonos intravenosos del bretilio o infusiones intermitentes y o continuas, se requiere el establecimiento de una perfusión de bretilio para tener más controladas las dosis y ver su efectividad. Refiriéndonos a la compatibilidad e incompatibilidad del bretilio con el resto de la farmacología existente, debemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que se ha demostrado que el bretilio tiene compatibilidad con un montón de fármacos, tanto dentro de la disolución como en terapia GNI. Al igual que también se ha demostrado que el bretilio tiene incompatibilidad con un fármaco, con la fenitoína. Mucho cuidado con el uso del bretilio en pacientes epilépticos que estén en tratamiento con la propia fenitoína. Y dentro de las interacciones del bretilio con el resto de la farmacología existente, debemos de saber que el bretilio tiene sinergia tanto de potenciación mutua de efectos terapéuticos como de efectos adversos, más especialmente de estos últimos, si se combina con fármacos como de su propia familia, los antiarrítmicos tanto de clase 3 como la amiodarona, o de clase 2, los betabloqueantes. Y también tiene sinergia con los antidepresivos de tipo tricíclicos y con la adenosina con glucósidos de tipo cardíacos o digitálicos, los cuales, junto con el bretilio, pueden propiciar la génesis de una arritmogenia o de una arritmia, o agravar el estado de una que esté presente. En la leyenda del caballo de Troya, usualmente el propio caballo de madera que se utilizó para entrar dentro de la ciudad de Troya solamente ardió y no causó ningún efecto grave en la ciudad que no fuera la conquista de la misma. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el bretilio, como caballo de Troya farmacológico dentro de la adrenergia orgánica y especialmente miocárdica, sí puede generar efectos adversos. Y debido a ellos, a la gran mayoría de ellos, el bretilio ha empezado su
detracción o su caída en el uso hospitalario y extrahospitalario. Incluso países como España o Reino Unido directamente ni lo comercializan. Algunos de los efectos adversos más importantes del bretillo, especialmente a nivel cardiovascular, son la aparición de bradiarritmias como bradicardias, trastornos de la conducción como bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de Raman, alteraciones de la tensión arterial, tanto hipertensión como hipotensión. De nuevo, recordamos el efecto caballo de Troya que tiene el bretillo sobre el sistema adrenérgico. Primero lo impulsa para que inmediatamente después lo inhiba. También a nivel general puede provocar disfexias, alteraciones mentales, puede ser insomnio, confusión, ansiedad, irritabilidad. Y también puede provocar hipertermia, es decir, un aumento de la temperatura corporal por encima de los niveles fisiológicos normales, como incluso hasta por encima de la propia fiebre. Y por supuesto, el principal efecto adverso del bretillo, la aparición de hipotensión arterial mediante la inhibición del sistema adrenérgico, mediante un bloqueo adrenérgico. Y también tenemos que saber que el bretillo es un fármaco fotosensible. Hay que evitar exponerlo a la luz, tanto en la presentación como durante su infusión. Y en el embarazo y la lactancia, el bretillo tiene categoría C. Solo se puede utilizar valorando el beneficio tanto en contra del riesgo en la gestación como durante la lactancia, aunque sabiendo la mayoría de los efectos adversos que produce el bretillo, casi nos inclinamos hacia una evitación total del mismo en el embarazo, en la lactancia y en el propio lactante. Finalmente tenemos que decir que el bretillo no dispone de mucha información sobre si es un fármaco dializable o no, por lo cual su uso será muy cauto en pacientes dializados y si requiere un ajuste de dosis, más cuando estos pacientes tienen un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, con un requerimiento de creatinina del 10 a 50 mililitros por minuto, utilizaremos la mitad de la dosis recomendada según la bibliografía. Y si el paciente es un gran nefrópata, un requerimiento de creatinina menor de 10, directamente es mejor evitar el bretillo por la aparición de efectos adversos que puedan agravar la situación renal. De nuevo decir que el bretillo, cuando se utiliza por las vías parenterales, si vamos a utilizar el bretillo por la vía intramuscular, siempre hay que alternar los puntos de inyección o de administración local para evitar la necrosis tisular. Y también decir que en las perfusiones del bretillo se deben de utilizar cuando lo utilizamos al bretillo de forma continua. Por supuesto, también tenemos que saber que el bretillo está en desuso debido a la gran cantidad de efectos adversos, más especialmente cardiovasculares, que produce. Y todo debido a su efecto caballo de Troya. El efecto de aumentar la adrenergia en el organismo mediante la liberación de catecolaminas para inmediatamente cesar su actividad total.